está listo. Sí, ahí está la ministra. ¿Qué dice mi querida doctora? Qué gusto de saludarlo. Buenos días, ya estamos. Es Eduardo Mendoza Paladines de I99 FM, I99 TV. La última vez que tuvimos el gusto de saludar me parece que fue hace unos 3 meses, ministra. Así que le agradezco a usted, a su equipo y a Eduardo Bonilla por la gentileza de conseguirnos, de concertar esta importante entrevista que vamos a llevar adelante hoy. Ministra. Claro que sí, Eduardo. Es un gusto verlo. Muchísimas gracias por la invitación. ¿Va a estar usted mañana acá con el presidente en Guayaquil o va a estar en Quito? No, voy a estar con el presidente en Guayaquil. Entonces capaz la veo en la gobernación mañana. Ahí la saludo. Con gusto, claro que sí. Muy bien. Ministra, varias inquietudes rápidas para hacer esta entrevista dinámica, porque sé que luego nos han invitado a un Zoom que hay con alguien más y con usted. Vamos a ir rápido. Primera pregunta tiene que ver con el asunto de la distribución de las medicinas que faltan en los hospitales públicos, ministra. ¿Cómo va eso? ¿Cómo va? Porque hay quejas permanentes, la he escuchado decir, tenemos 45 de 100 y pico de medicinas. Están comprando otras. ¿Cómo se va a arreglar esto? ¿No es mejor declarar quizás la emergencia, ministra, en esto? Aunque actuar como usted dice, que se le compre directamente a los laboratorios, sin intermediarios. ¿No es mejor esto? 2 en 1, ministra. Sí, Eduardo, muchas gracias por la pregunta. Como usted bien dijo, nosotros luego de haber declarado la emergencia sanitaria focalizada, ¿qué es una emergencia sanitaria? Nosotros ya declaramos la emergencia. No tuvimos las suficientes ofertas teniendo el presupuesto. Nosotros tenemos el presupuesto suficiente como para adquirir las medicinas que declaramos en emergencia, que fueron 123 fármacos, de los cuales pudimos comprar 43. ¿Qué es lo que nos supieron decir las distribuidoras farmacéuticas y también los productores farmacéuticos? Que no tienen suficiente stock aquí en el Ecuador. Okay. Nosotros seguimos reabasteciéndonos en los hospitales del Ministerio de Salud Pública. Estamos viajando a todo el territorio. Los viceministros están desplazando junto con sus equipos para dar un apoyo a los gerentes, a los administradores de los hospitales, de las unidades de salud, para que puedan cumplir con el presupuesto y puedan ejecutarlo y adquirir las medicinas y los insumos en este último trimestre del año. Sin embargo, nosotros hemos pensado empezar a hacer adquisición de fármacos a nivel internacional. Y bueno, también hemos entablado conversaciones con Francisco Cepeda. Francisco, como ustedes saben, es el presidente del IES, y también ellos, ustedes conocen que nosotros somos independientes en lo que es administración de nuestras unidades de salud. El IES tiene su sistema de administración separado del Ministerio de Salud Pública. Sin embargo, estamos trabajando en conjunto para buscar soluciones para poder abastecer todo el sistema de salud. Es decir, nosotros estamos bien avanzados, en promedio tenemos un abastecimiento del 60% de las unidades del Ministerio de Salud Pública, y estamos trabajando muy duro para poder completar al menos el 85% de abastecimiento hasta fin de año. Ok, eso es lo que quería escuchar a fin de año. Ministra, en el mismo sentido, sigo con dos preguntas más breves, como le dije, y rápidas. ¿Qué pasa con el hospital de Durán? Nosotros, y hablo en lo personal, el grupo nuestro luchó en el gobierno anterior, nos dijeron que lo dejaban, incluso el ministro Salinas nos dijo, ya está, solamente para equiparlo, pero tenemos 6 meses y está frente a Guayaquil, son 150 camas, me parece, o 120 camas y 30 de UCI, que podrían servirnos y ayudarnos. ¿Qué le falta, ministra, a este hospital? Sí, Eduardo, nosotros fuimos a hacer un recorrido al primer mes de haber llegado al Ministerio de Salud y encontramos varios problemas en la infraestructura del hospital. Uno de ellos era un tanque de reservorio de diésel que está cerca de los calderos, y eso es un riesgo de incendio, pero gravísimo. Entonces nosotros
solicitamos al Ministerio de Obras Públicas que pues no se puede aceptar por parte de la constructora unas instalaciones que pueden en cualquier momento ser causa de un accidente gravísimo. Si ustedes recuerdan lo que pasó en el Hospital de Especialidades de Puerto Viejo, que hubo esta falla eléctrica y se produjo el incendio. Lo recuerdo. Tiene un buen diseño, y entonces gracias al buen diseño que tiene, se extinguió el incendio y no explotó, no hubo daños, fuertes, pero no que le dejó inhabilitado al hospital, y por eso es que nosotros para diciembre ya tendremos ese hospital listo. Pero el hospital de Durán tiene estas fallas, y además de otras fallas que en cuanto a bioseguridad tampoco son adecuadas, ¿no? Por ejemplo, tienen madera en los marcos de los espejos de los baños. Uh-huh. La madera porosa, y en esa madera porosa se cultiva bacterias hospitalarias, que son una fuente de contaminación cruzada. Entonces, los muebles de la cocina del hospital son muebles domésticos, son muebles de casa hechos de aglomerado. No le puedo que en una cocina industrial, el momento que en una semana usted ponga a cocinar esas ollas gigantescas llenas de vapor para cocinar la comida para los pacientes, esos muebles se van a abrir porque son de aglomerado. Entonces, nosotros hemos hecho una revisión de los cambios que se tienen que hacer. No son grandes, no son de estructura muy importantes, pero esto del tanque de diésel sí es bastante importante antes de poder recibirlo. De todas maneras, como nosotros mañana estaremos por ahí, nos daremos una vuelta para el hospital para ver cómo va esa obra que ya tiene que ser entregada. ¿El equipamiento no puede ir caminando, ministra, o tiene que ser recibido primero al hospital para luego comprar los equipos? No, nosotros podemos ya ir adquiriendo el equipamiento. También tenemos que ver cuál es la mejor forma, si es que comprar a la misma empresa, porque sí, eso es lo que ellos habían dicho que era lo mejor para que calcen los equipos en los lugares que ellos habían construido. Sin embargo, estamos viendo las posibilidades para, como ustedes saben, optimizar los recursos. Okay. Tenemos que comprar un buen equipamiento a precios adecuados. Nosotros vamos a hacer una visita mañana para ver cómo están las instalaciones y cómo podemos apresurar la recepción y el equipamiento del hospital. Porque la verdad le digo, no, ya, y sé de la diligencia del presidente, de usted como ministra, esto tiene tantos años y ya está casi listo, y es como morirse de sed al lado de la fuente. Así que confío en su palabra, se la tomo, sí. Ojalá nos veamos mañana ya, voy a mandar a algún reportero y listo. Oiga, una más rapidito para darle el paso a mis compañeros. Me dicen que los hospitales que han tenido tanto trabajo, los hospitales públicos acá, necesitan y requieren urgentemente una desanitación, ¿cómo es? Limpiarlos, quitarles, hacerles sanitización. Esto es real porque hay muchos problemas en el medio ambiente. Esto es real. Y para ello me dicen que tendrían que desocupar los hospitales para entrar con limpiezas y todo, para que no hayan bacterias. ¿Esto es real, ministra? No, la verdad es que no hemos tenido reportes de brotes. Cuando nosotros tenemos reportes de brotes intrahospitalarios, por ejemplo, Klebsiella o alguna otra bacteria típica de los hospitales, nos reportan a nosotros tenemos que ir a hacer un tratamiento confinado, una vigilancia epidemiológica, como les digo, confinar, limpiar el área. Recuerdo en algún hospital donde yo trabajé que justamente hubo un brote en una unidad de cuidados intensivos. Tuvimos que sacar los pacientes de cuidados intensivos, cerrar el área, desinfectar el área, pasaron 24 horas y volver a utilizarla. No hemos tenido reportes de estos. Sin embargo, qué bueno que me dice Eduardo para yo hablar con mi equipo de vigilancia epidemiológica y ponerles alerta para ver qué es lo que está pasando en los hospitales de Guayaquil. No hemos tenido, como le digo, una alerta que nos haga pensar que existe ningún brote, pero voy a mandar a nuestro equipo para que haga las investigaciones y tome las medidas pertinentes. No es necesario cerrar todo un hospital
cuando hay un problema de estos, lo que se hace es confinar el área que está afectada, hacer un tratamiento, pues de ser químico, también ultravioleta, y luego volverlo a reactivar. Entonces, menos mal, la tecnología ha avanzado bastante y gracias a diferentes tipos de métodos, como le digo, el de ultravioleta, se puede utilizar en pocas horas un área que ha estado afectada. Veamos de qué se trata. Voy a investigar para ver de qué se trata lo que usted me está comunicando. Alberto Quintana Vera, por favor. Saludarla, ministra, ¿cómo le va? ¿Cómo ha avanzado? Vemos que el lunes pues arrancó este proceso de vacunación de los chicos cuya edad van entre los 5 y los 11 años. ¿Cómo ha avanzado? ¿Qué contesta la ministra de Salud Pública de nuestro país a las inquietudes ciudadanas e inquietudes incluso de quienes integran la comunidad científica, en el sentido de que tal vez se aceleró el proceso, de que se podía esperar un poquito incluso para que las agencias especializadas, la estadounidense FDA y la europea EMA, de alguna manera avalen este proceso de vacunación en ese rango etario? Bueno, nos está yendo bastante bien, hemos tenido una gran acogida por parte de los padres de familia. La decisión que tomó el Ministerio de Salud Pública no fue una decisión rápida. Nosotros estamos discutiendo esto desde junio de este año, en que otros países ya empezaron a vacunar a poblaciones pediátricas. Nos enteramos, supimos que en Europa y en otros países asiáticos ya empezaron a haber brotes en pacientes cada vez más jóvenes. De hecho, la variante Delta se caracteriza justamente por eso, por afectar a poblaciones infantiles y gente joven. Y no solamente que llevan la enfermedad, sino que también mueren, se complican, desarrollan un síndrome que se llama long COVID, que puede afectarles neurológicamente, cardiovascularmente, y bueno, otras tantas complicaciones que no queremos que nuestros niños pasen. Por eso, desde mediados de este año, nosotros empezamos a recolectar evidencia de otros países. China es un continente, es un continente, es un país extremadamente poblado. Tienen muchísima evidencia de la efectividad y además que es una vacuna segura, la Sinovac, que nosotros estamos aplicando a nuestros niños. Luego, hace un mes y medio más o menos, Chile replicó esas estrategias de vacunar a las poblaciones más jóvenes y han tenido excelentes resultados. No han habido, ustedes son medios de comunicación, si hubieran habido complicaciones en los niños chilenos, que es nuestro país vecino, pues lo hubiéramos conocido, por supuesto, no es que están tan lejos como China. Y la evidencia nos dice que son vacunas seguras y efectivas. Además, si nosotros queremos reactivar a nuestro país económica y socialmente, tenemos que alcanzar la inmunidad de rebaño, la inmunidad comunitaria. Colectiva. Ustedes ven cómo empieza la gente a sentirse segura, se está reactivando, están saliendo, ya no observan las medidas de seguridad, lo cual es preocupante. Nosotros convocamos a la gente que se siga cuidando, que siga poniéndose las mascarillas para evitar los contagios. Entonces, para nosotros poder volver a tener una mayor normalidad, que los niños vuelvan a las escuelas con seguridad, que los adolescentes, los chicos universitarios vuelvan a las universidades, pues tenemos que protegerles. Ese es nuestro deber como Ministerio de Salud Pública y como gobierno. La seguridad, ustedes han escuchado estos días al presidente de la República que está muy, muy preocupado por la seguridad ciudadana. Es importantísima la salud pública del país. Entonces, este conjunto de medidas va a permitir que nosotros nos reactivamos social y económicamente de una manera adecuada. ¿Qué es lo que pasa con la FDA? Ustedes piensen que nuestra FDA es el ARSA. Esta es nuestra FDA. El FDA es Food and Drug Administration en los Estados Unidos. Ellos regulan lo que pasa dentro del país, dentro de los Estados Unidos. Muy difícilmente una vacuna china va a ser regulada por la FDA. Nosotros no podemos esperar, no lo van a hacer. Tenemos que nosotros, como un Ministerio de Salud Pública responsable, consciente,
con gente técnica, investigadores que conocemos acerca de cómo funcionan las vacunas, tomar las mejores decisiones basadas en evidencia científica. Estamos apoyados por varias asociaciones, sociedades médicas, como la Sociedad Ecuatoriana de Pediatría. También se ha manifestado la Sociedad de Cuidados Intensivos Pediátricos a favor de nuestra decisión. Investigadores, salubristas y epidemiólogos de mucho reconocimiento aquí a nivel del Ecuador, que han hecho muchos estudios. Y bueno, tenemos mucho apoyo, tenemos además el apoyo de la evidencia científica recolectada en otros países. El día de hoy nosotros sacaremos en la página web del Ministerio todas las fuentes bibliográficas de donde nosotros hemos recolectado evidencia científica que no solamente que estimulan la vacunación en pacientes pediátricos, sino que lo apoyan y nos reportan que no existen efectos indeseables severos en los niños que reciben estas vacunas. Entonces, es importante aquello, ¿no? La evidencia es una buena decisión la que hemos tomado. La evidencia científica es importante para tomar una decisión porque definitivamente, si bien es importante los datos estadísticos y querer salir de esto y alcanzar el 100% en la inmunidad colectiva, pero también es importante tener la certeza, sobre todo tratándose de la vida de los niños. Hay tantas preguntas para hacerle, ministra, pero yo no puedo dejar de lado el tema de los carnet de discapacidad. Y perdón que me vaya de un lado al otro, porque definitivamente este es un tema también que resulta pues tan doloroso. Hay muchas personas que tienen tantas dificultades que teniendo la necesidad de acceder a un carnet de discapacidad, no pueden lograrlo, y vemos también tantas denuncias que ha habido, tantos procesos que hay, y rápidamente le cuento en lo personal, a nosotros como comunicadores, muchas personas nos piden ayuda. He ido acá en Guayaquil, y esto fue antes de que usted llegue al ministerio, acompañé a una persona con evidentes problemas de discapacidad, pero los médicos de la red del Ministerio de Salud Pública tienen un poco de temor por los procesos legales que hay. Entonces nadie quiere hablar cuando uno pide específicamente es que se avale. Nadie va a pedir pues un favor ni nada por el estilo, sino que se avale este tema. ¿Qué está haciendo el ministerio para poder subsanar esta problemática? Bueno, lo primero que nosotros estamos haciendo son dos procesos grandes que estamos realizando. El uno, justamente evaluar a las personas que tienen esta aplicación para calificar su discapacidad y poderles dar su carnet lo más rápido posible. Tenemos muchísima demanda, muchos trámites estuvieron rezagados desde el gobierno anterior, pero nosotros estamos agilitando estos procesos. Y lo segundo que estamos haciendo es también determinando si es que los carnets que se dieron en los años pasados, en los 2 años pasados, sobre todo que hubo una expedición de carnets gigante, sí, son reales, y realmente las personas que cuentan con ese carnet de discapacidad deben tenerlo, si viven con discapacidad. Correcto. Procesos minuciosos, nos hemos tardado un poco porque usted comprenderá que debemos ser minuciosos para poder otorgar los carnets de discapacidad a aquellas personas que deben tenerlo. Estamos haciendo investigaciones, les puedo adelantar, porque hemos determinado que hay gente que realmente no vive con discapacidad y cuenta con esos carnets. Y además de eso, estamos investigando el personal del Ministerio de Salud Pública que otorgó esos carnets. Tenemos justamente en la Zonal 8, la Coordinación Zonal 8, un número pero abrumador de carnets de discapacidad que están siendo determinados si realmente debieron haber sido otorgados a las personas que la recibieron. Ya, ministra, sí, definitivamente, tal vez habría que, yo no sé si más rápido sería anular todos los vigentes y hacer un proceso nuevo. Yo creo que de pronto eso
podría ser una vía. 9:07. Lucía Jaramillo con otras inquietudes para la ministra de Salud Pública, Jimena Garzón. Gracias, Alberto. Ministra, ¿cómo está? Es importante realizar una aclaración. Sé que usted ya lo hizo a través de sus redes sociales, pero ¿será o no será válido el carnet obtenido en el extranjero? Sobre todo ahora que después del 30 de octubre ya los eventos públicos se podrán realizar aquí en nuestro país. La escuchamos, ministra. Sí, Lucía, gracias también por la pregunta. Yo utilicé un término que fue mal interpretado al utilizar la palabra validar. Por supuesto es que los carnets de vacunación que se han obtenido en el extranjero son válidos aquí en el país. Sería absurdo que no sean válidos. Lo que yo me refería, porque me hicieron esta pregunta, es que las personas que cuentan con carnet físico, que no tienen un código QR en el carnet físico obtenido en el extranjero, si nosotros en el Ministerio de Salud Pública vamos a cambiar ese carnet de vacunación físico por un certificado de vacunación emitido por el Ministerio de Salud Pública con el código QR. Y yo les dije, no, eso no es posible, no podemos nosotros cambiar el carnet físico de vacunación por un certificado de vacunación del Ministerio de Salud Pública con un código QR, porque cada uno de esos códigos QR es un código único, es un código aceptado internacionalmente. Pero eso no le quita validez al carnet de vacunación del extranjero. Y las personas que son responsables de los lugares donde se están haciendo eventos públicos, respetando por supuesto el aforo que ha sido recomendado para evitar brotes, serán los responsables de verificar que esos carnets sean reales, ¿no? Que los carnets de vacunación del extranjero son válidos y son responsabilidad de revisión de cada uno de los lugares donde se vayan a realizar estos eventos. Nosotros nunca hemos querido decir que los carnets de vacunación obtenidos en el extranjero no son reconocidos en nuestro país. Qué bueno la aclaración, ministra. Jaime Velázquez. Más preguntas. Una pregunta final, ministra. Sé que ya me llamaron, que solo es una pregunta de Jaime Velázquez final. Y hay algunas preguntas de la audiencia. Hemos quedado en reagendar una más grande, más larga para la otra semana. Sé que tiene un webinar con el Banco Mundial con una pregunta más para Jaime Velázquez. Sí, ministra, buenos días. La verdad es que placer tenerla por acá. Realmente la única inquietud que se nace después de todas las explicaciones que ha dado es su relación con el Colegio de Médicos. ¿Está mejor o realmente siguen distanciados? Porque según las palabras del presidente médico que estuvo en esta radio, decía porque usted no les daba audiencia. No, para nada. Jaime, nosotros tenemos las puertas abiertas del Ministerio de Salud Pública. Desde que nosotros ingresamos acá, tenemos absolutamente abierta el diálogo. Somos el gobierno del encuentro. ¿Cómo vamos a cerrar las puertas a una persona? Para nada. Nosotros estamos abiertos a todos los gremios. Es más, nosotros de estos días nos hemos reunido con la Sociedad de Dermatología, con la de Medicina Familiar. Nos reunimos también con un grupo de emergenciólogos, de intensivistas que están preocupados por el bienestar del país y también de nuestros colegas de la salud. Por supuesto, nosotros tenemos las puertas abiertas siempre para el diálogo. Correcto, ministra. Eduardo, adelante. Agradecerle, ministra. Quedaron algunas preguntas de la audiencia pendiente y de mis compañeros Javier Segarra y Ramiro Cepeda, pero la próxima vez con todo gusto lo haremos. Sé que va a ser webinar, a mí me han invitado también, estaré después de que salga al aire, así que nos vemos, ministra. Le tomo la palabra con lo de Durán. Gracias. Nos vemos mañana para poder conversar. Ojalá gracias, que tengamos Eduardo. resultados. Por supuesto que sí. Gracias por la invitación. Que pase